el informativo. Una buena tarde tengan todos. Bienvenidos a esta actualización de las noticias internacionales en NTN 24. Soy Ruth del Salto, un gusto estar con ustedes durante la próxima hora. Vamos de inmediato a ver los titulares de la jornada en este 22 de agosto del 2018. Bienvenidos. En Argentina, por tercera vez, el Senado se reúne para debatir el pedido del juez Claudio Bonadío de allanar las propiedades de Cristina Fernández, la exmandataria y senadora nacional, en la causa de coimas durante el gobierno kirchnerista. Toda la información en NTN 24. No para de temblar en Venezuela. 2 sismos se han registrado de nuevo en el nororiente del territorio. Serían réplicas del potente movimiento de ayer. Se sintieron en Trinidad y Tobago y en Colombia. Piso 9, Maracay, va hacia agua. Legisladores reaccionan ante el veredicto de Paul Manafort que sacude la presidencia de Donald Trump, mientras el foco está sobre Manafort para ver si colabora con autoridades en un esfuerzo de reducir su sentencia. Venezuela rechaza señalamientos de Bogotá sobre la incursión de militares en territorio colombiano. Según el régimen de Maduro, se trata de un falso positivo. Pobladores de una zona fronteriza aseguran que los uniformados extranjeros los desnudaron y amenazaron. Cita de cancilleres para tratar la crisis migratoria de los venezolanos en el continente. El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador ha convocado a sus homólogos a un encuentro en Quito para aplicar políticas consensuadas. Plantean demoler los restos del puente Morandi que colapsó en Italia. Una comisión ministerial asegura que el pilar de la estructura que quedó en pie corre el riesgo de derrumbarse y representa un peligro. En la información deportiva, el portugués Cristiano Ronaldo confesó que el mejor gol de su carrera fue la temporada pasada y justamente contra el que ahora es su equipo. La cantante Katy Perry, cómplice de un enamorado, ha subido a una pareja al escenario durante un concierto. Al cierre del informativo les contamos para qué. Comienza el informativo. La expresidenta y senadora argentina Cristina Fernández ha llegado al Senado. En minutos va a comenzar la sesión del Congreso en la que se decide si otorga el permiso de allanamiento de las propiedades de la exmandataria como parte de la causa de los llamados cuadernos de la corrupción K. El pedido fue hecho por el juez Claudio Bonadío, que investiga este presunto pago de sobornos por parte de empresarios de la construcción durante el gobierno de Fernández y de su marido Néstor Kirchner. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Federico Juanto. Federico, una buena tarde en Buenos Aires. Hola, ¿qué tal, Ruth? El gusto de saludarte y ha cambiado el panorama de cómo es acá afuera en el Congreso lo que se vivía a la mañana, que había muchísima gente. Claro, ya han ingresado la mayoría de los senadores. En minutos nada más se espera que ya comience a sesionar y ver si hay quórum para poder tratar por tercera vez este pedido de autorización que ha solicitado el juez Claudio Bonadío para que se puedan allanar las propiedades de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Recordamos a la gente por qué se hace el pedido de allanamiento a estas propiedades, porque aparentemente serían estas propiedades, de acuerdo a las pruebas que ha recibido el juez, que eran algunos de los lugares donde se recibían este cobro de sobornos a los empresarios de la construcción, a quienes en el gobierno de Cristina Fernández y tanto así el de Néstor, se le otorgaban a los empresarios de la construcción la adjudicación de las obras públicas. Es por eso que luego de esas pruebas el juez Claudio Bonadío ha pedido el allanamiento. Bueno, ahora se va a guardar en minutos nada más que se sepa si hay quórum. Si hay quórum van a sesionar y ahí se va a votar este pedido del juez, que seguramente se podría aprobar teniendo en cuenta que el oficialismo también con alguna parte de la oposición llegarían al número de votos para que sea autorizada lo que ha solicitado el juez Claudio Bonadío. Cristina Fernández vino en una caravana desde su domicilio aquí en la ciudad de Buenos Aires hacia el Senado, acompañada de 2 vehículos, también muy bien custodiada, no dio declaración a la prensa e ingresó por este lugar, justamente donde estamos ubicados nosotros, para ingresar rápidamente al Senado. Ella va a estar presenciando esta sesión del Senado. Claro, es senadora actual, pero anteriormente no se había presentado. Hoy va a estar presente y seguramente también hará su descargo. Nosotros conversamos con algunos de los senadores que ingresaban aquí antes de presentarse en el recinto y nos decían lo siguiente.
Bueno, yo creo que eso ha servido para que en 2 horas más la sesión tenga quórum y se inicie el tratamiento de 2 temas, ¿no? Ley de extinción de dominio y autorización de allanamientos de domicilio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que es importante entender que esto está pasando porque el gobierno de Mauricio Macri interpreta que hay una justicia independiente y no debe inmiscuirse y permite que estas investigaciones avancen. Mire, esto nos fortalece a la democracia, fortalece y es una caricia para los que luchamos realmente para fortalecer la República. Nadie puede poner condiciones, y menos alguien que está llamado a comparecer a derecho. Nosotros creemos que es un atropello institucional, que estamos frente a una causa que en principio, para decirlo de una manera liviana, tiene un origen muy oscuro, donde se han violado todas las garantías, el debido proceso, el principio de inocencia. Bueno, podría enumerar. Y además, bueno, no entendemos qué es lo que quiere buscar, o no nos dijo en el auto el juez Bonadío qué es lo que buscan y qué es lo que quiere encontrar y por qué allanar los domicilios. Ruth, nosotros nos encontramos a las afueras del Congreso. Como verás, la puerta está muy bien custodiada. Por ese lugar donde están los oficiales de la Policía Federal es donde se ingresan los senadores. Es la puerta que solamente pueden entrar y salir los senadores. Aquí donde estuvimos aguardando nosotros a todos los senadores que iban llegando a esta sesión, y ahí daban algunos testimonios. La mayoría por parte de la oposición, digamos de Frente para la Victoria, partido de Cristina Fernández, no querían prestar declaración. Sí pudimos, como recién escuchaban, la palabra de Anabel Sagasti. A los costados, en las puntas de las cuadras que rodean aquí al Senado, han puesto una especie de vallado, también custodiado por la policía. Claro, han venido un grupo muy reducido de manifestantes, tanto a favor y en contra de Cristina, de alguna manera exponiendo su apoyo a aquellos que la siguen y, claro, de otra manera también protestando por estos actos de corrupción que se van replicando de alguna manera y que van apareciendo cada vez más testigos arrepentidos, donde dan pruebas y también dan datos, no solamente de funcionarios, exfuncionarios de la gestión de Cristina Fernández, sino también que la señalan a la propia exmandataria junto con su marido Néstor Kirchner, ser quienes lideraban esta asociación ilícita y eran los que de alguna manera empezaban a organizar cómo era el cobro de estos sobornos, que se habla de cuentas millonarias. La sesión de hoy va a comenzar primero con esto, pedido del juez Claudio Bonadío del allanamiento a los departamentos de Cristina. Después va a seguir con otro tema, extinción de dominio. Ese tema va a ser muy extenso, por cierto, porque van a debatir la mayoría de los senadores. Por eso van a pedir la palabra y se espera que sea una sesión bastante extensa en el día de hoy. Luego de que termine todo esto, se esperará la orden también de la vicepresidenta Gabriela Michetti para que ya de la autorización oficial al juez Claudio Bonadío y que pueda allanar el departamento de Cristina. No se sabe si será en el día de hoy, en horas de la tarde-noche, o es muy probable que sea en el día de mañana. Lo cierto es que lo primero que tiene que suceder en estos momentos en el Senado, mientras empiezan a sentar los senadores, es que haya quórum y que se pueda debatir y tratar por tercera vez, como recién les comentaba, los allanamientos a los departamentos de Cristina Fernández de Kirchner. Uno de ellos aquí ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Desde aquí, desde las afueras del Congreso, estamos con la noticia en vivo para NTN 24. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Hasta luego. Hasta luego, Federico, en Argentina. Gracias por ese reporte. Vamos a pasar a Venezuela. Ya son 3 los sismos registrados en este país durante las últimas 24 horas sin dejar víctimas fatales. Los movimientos de este martes de magnitud 5.7 y 4.1 del miércoles, perdón, se sintieron en el estado Sucre. El mismo que ayer reportó un temblor de magnitud 7.3. Por ahora se registran algunos daños menores en fachadas de edificaciones y se evalúan además algunas estructuras de manera preventiva. Al terremoto social y humanitario que viven los venezolanos se sumó una serie de remozones telúricos. Hoy se registró un nuevo temblor de magnitud 5,7 a 9 kilómetros al noroeste de Yaguaraparo y con una profundidad de 22,9 kilómetros. Hasta el momento no se registran víctimas o daños materiales de consideración. 20 minutos después se presentó una réplica de magnitud 4,1, esta vez en el sur de esta misma región, en el estado Sucre, en el noreste del país. En la zona costera venezolana, el movimiento telúrico se sintió con más intensidad. Estos dos movimientos de la Tierra se dan horas después del fuerte temblor de magnitud 7,3, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, que se sintió en todo el país. Estoy en el piso 9. Está temblando horriblemente fuerte en Maracay. Está temblando muchísimo.
En Caracas, el emblemático edificio conocido como la Torre de David presentó graves afectaciones. La edificación de 45 pisos, que lleva muchos años abandonado y sin terminar, sufre una inclinación que afecta a varios de sus pisos superiores. Son como 6 o 7 pisos, se dieron. Incluso líderes del régimen venezolano fueron sorprendidos por el sismo. ¿Tembló? ¿Sí? ¿Y dónde estaba yo, pues? El número 2 del chavismo aprovechó el movimiento de la tierra para lanzar sus consignas. Bueno, eso es la revolución bolivariana que está diciéndole al mundo a comprar pargata, que lo que viene es joropo. También en varias regiones de Colombia, Trinidad y Tobago y Granada, hubo reportes del movimiento. El epicentro fue en la población de Irapa, estado Sucre, a una profundidad de 87 kilómetros. Estamos tomando previsiones porque la Torre de David ya de vieja data y con pequeña falla se agrietó en uno de los pisos, aproximadamente los pisos altos, donde posiblemente pueda terminar de colapsar por cualquier movimiento. Sí, es bastante fuerte, 6.3 aproximadamente. Esto es previsto de que, bueno, pueda volver a suceder, pero esperemos que no. Estos videos de personas en los departamentos colombianos de norte de Santander, Arauca, Boyacá y Cundinamarca muestran cómo se vivió el movimiento telúrico. En ciudades como Bucaramanga y Bogotá, varias edificaciones fueron evacuadas de manera preventiva. Vamos a saludar en la capital ecuatoriana, en Quito, al doctor Mario Ruiz, sismólogo del Instituto Geográfico de la Escuela Politécnica Nacional. Gracias por estar con nosotros, señor Ruiz. Sí, buenos días. Un buen día también para usted. Movimientos telúricos, el de ayer en particular, que se sintió con fuerza en Venezuela, también en varias regiones de Colombia, Trinidad y Tobago y Granada. Explíquenos un poco este fenómeno, cómo se mueve, porque se habla de una placa. Bueno, tenemos aquí dos sismos que son sismos de profundidad intermedia, les llamamos nosotros. Normalmente los sismos ocurren en la parte más superficial de la corteza, ¿no? Sin embargo, en alrededor 10% de la energía liberada por los sismos viene de sismos que ocurren entre los 70 kilómetros y los 150 kilómetros de profundidad, ¿no? Entonces, hay una pequeña cantidad de sismos que se producen a estas profundidades y normalmente están relacionadas con el descenso de las placas en las zonas de subducción, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos, por ejemplo, en el borde occidental de Sudamérica, ¿no? Tenemos también en las zonas de subducción como Japón, y hemos tenido en el pasado en el borde especialmente sur, en donde convergen la placa Caribe con la placa norteamericana y la placa sudamericana, ¿no? Entonces, es una zona donde en el pasado ya han ocurrido sismos, es una zona sísmica muy activa, y también en el pasado hemos tenido, aparte de los sismos superficiales, hemos tenido estos sismos de profundidad intermedia. Ahora, doctor, ¿cuál podría ser una breve recomendación que se le puede dar a los ciudadanos en Venezuela y en los otros lugares, cuando se sabe que siempre después de un fuerte sismo pueden venir muchas réplicas? De hecho, el día de hoy se han sentido. Bueno, normalmente estos sismos profundos tienen pocas réplicas o un número menor de réplicas comparados con los sismos superficiales, ¿no? Sin embargo, hemos visto ya en la mañana de hoy una réplica de magnitud 5.1 y después una réplica de magnitud 4.1. Entonces, vamos a tener réplicas. Es importante dar a conocer a la ciudadanía que las réplicas así no tengan la misma magnitud que los sismos principales, son también peligrosas porque suceden o afectan o mueven estructuras que ya han sido afectadas por los sismos principales. Entonces, una estructura que pudo haber sido dañada puede estar en mayor riesgo que de ser afectada con estas réplicas, ¿no? La otra cosa que debemos decir es que en la zona esta del norte y de la parte nororiental de Venezuela es una zona donde atraviesan fallas tectónicas que estas sí son superficiales y que pueden generar sismos superficiales que tienen un poder destructivo mayor que estos sismos de profundidad intermedia. Vamos a agradecerle y desearle una buena tarde al doctor Mario Ruiz, sismólogo del Instituto Geográfico de la Escuela Politécnica Nacional, nos ha acompañado desde Ecuador. Sí, le voy a aclarar que es el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.
Gracias por la aclaración. Vamos a continuar. En Washington, legisladores reaccionan después de que un jurado hallara culpable de múltiples cargos por fraude a Paul Manafort, el ex jefe de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Manafort fue declarado responsable de 8 de los 18 delitos que se le imputaba el fiscal especial para la trama rusa, Robert Mueller. Saludamos a Emiliana Molina con el reporte desde la capital estadounidense. Emiliana. Ruth, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, legisladores están reaccionando precisamente porque esto es una polémica que está sacudiendo la Casa Blanca y al mandatario estadounidense Donald Trump. Ahora todo el foco está puesto sobre Paul Manafort, el ex jefe de campaña de Donald Trump, precisamente para ver si este podría cooperar con las autoridades o no para evitar pasar el resto de su vida tras las rejas. Esto después de que Manafort fuera felicitado por el mandatario estadounidense Donald Trump en redes sociales, precisamente por hacer totalmente lo contrario, declararse no culpable y no cooperar con las autoridades, a diferencia de Michael Cohen, el ex abogado de Donald Trump. Me siento mal. Debo decir que Paul Manafort es un buen hombre. Estaba con Ronald Reagan, estuvo con mucha gente diferente a lo largo de los años y me siento muy triste por ello. No me involucra, pero sigo sintiendo... Sabes, es algo muy triste lo que pasó. Esto no tiene nada que ver con la colusión rusa. Esto comenzó como una colusión rusa, según los medios. Esto no tiene absolutamente nada que ver. Esto es simplemente, como ya lo he dicho, una casa de brujas. Es una vergüenza. Pueden haber oído que el jurado llegó a un veredicto sobre solo 8 de los 18 cargos. En 10 de esos cargos no llegaron a un veredicto. El señor Manafort está decepcionado por no haber sido absuelto hasta el final o por no haber tenido un jurado completamente indeciso en todos los cargos. Sin embargo, desea dar las gracias al magistrado Ellis por haberle concedido un juicio imparcial. Agradecemos al jurado por sus largas y arduas deliberaciones. Está evaluando todas sus opciones en este momento. Muchas gracias a todos. Ahora el jurado declaró nulo el juicio para los otros 10 cargos. Ahora está en manos de la Fiscalía Especial decidir si apelan o no este juicio. También está en manos del juez Thomas Ellis decidir, la fecha de sentencia y la condena. Mientras tanto, aquí en Washington está rondando la posibilidad de un perdón presidencial para Manafort. El presidente podría, pero creo que eso crearía tal reacción. Quiero decir que tendría escrito Watergate por todas partes. Y recuerde que hay varios de estos casos que llegan a las cortes estatales y aquellos que usted no puede perdonar. Así que creo que si yo fuera su consejero diría que dejemos que el proceso se desarrolle. Bueno, esto es importante porque es muy probable que el caso vaya a terminar en la Corte Suprema y dado lo que piensa el juez Kavanaugh, él podría dar un juicio que le favorece al presidente Donald Trump y cualquier acusado no debería de ser el que escoge su propio juez. En segundo lugar, nosotros no creemos que debería de otorgarle un perdón ni a Cohen ni a Manafort y últimamente él debería de testificar ante el fiscal general Robert Mueller. Cabe mencionar que este juicio es producto de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la trama rusa. Sin embargo, hay que recalcar que el juicio no tiene nada que ver con el trabajo que elaboró Paul Manafort mientras era jefe de campaña de las elecciones presidenciales de Donald Trump en 2016. Desde Washington estamos en directo. Emiliana Molina, Ruth, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, gracias por ese reporte. Y otro caso que causa revuelo en la Casa Blanca es el de Michael Cohen, el ex abogado del presidente Donald Trump, quien acudió a una corte de Nueva York para confesar que violó la ley electoral, según dijo por orden del mandatario estadounidense. Hoy Trump se defendió de estas acusaciones hechas por Cohen y en Nueva York Violeta Bastardo tiene el reporte hasta ahora. Violeta. Muy buenas tardes. En efecto, esta declaración de culpabilidad de Michael Cohen ha salpicado al presidente Donald Trump. Cohen se ha declarado culpable de 8 cargos, incluyendo evasión fiscal, fraude bancario y violación de las leyes de financiación de campaña. También Cohen ha dicho que le pagó a 2 mujeres que presuntamente mantuvieron un romance con el presidente Donald Trump. En aquel momento él se estaba postulando para la presidencia y este pago fue para comprar el silencio y no empañar la campaña. En el día de hoy Trump ha hablado al respecto de estas acusaciones.
Si alguien está buscando un buen abogado, le sugiero encarecidamente que no contrate los servicios de Michael Cohen. Michael Cohen se declara culpable de 2 cargos de violaciones de financiamiento de campañas que no son un delito. El presidente Obama tuvo una gran violación de la financiación de la campaña y fue fácil de resolver. Las acusaciones son serias en los Estados Unidos y para esto tenemos al abogado Raymond Colón. Raymond, Cohen se enfrenta de 5 a 30 años en prisión. ¿Esto podría perjudicar a Trump? Seguro. Trump ahora se está analizando como un co-conspirador en las violaciones de leyes a quien se declaró culpable el señor Cohen. Y como co-conspirador actualmente podría ser encausado y no solamente por una corte criminal, sino también procesado en frente de la Cámara de Representantes en un proceso civil. Es una palabra contra la otra, también hay pruebas. En este caso, ¿cómo puede Trump quizás liberarse? Bueno, actualmente en este caso no es la palabra de Trump contra Cohen, hay grabaciones y estas grabaciones los implican a Trump inmediatamente. Él está negociando con el señor Cohen la manera de financiar los pagos que le van a hacer a Stormy Daniels, la bailarina exótica, y también tiene conocimiento y acordó que eso es lo que se debe hacer y eso lo va a perjudicar en cualquier caso. Él está acordando cometer un crimen que se llama conspiración de violar las leyes electorales de campaña en los Estados Unidos y es bastante severo el castigo. Muchísimas gracias, Raymond. También es importante recalcar que este acuerdo de culpabilidad no incluye cooperar con la investigación de la trama rusa. Sin embargo, si él ofrece información, el fiscal que lleve a cabo esta pesquisa podría pedir una rebaja en la pena que se está enfrentando en estos momentos el ex abogado del presidente Donald Trump. Con esta información desde Manhattan, Nueva York, Violeta Bastardo, regreso con ustedes. Gracias a Violeta por ese reporte. Ahora cambiamos de tema. En Brasil, una pareja de agricultores ha quedado asombrada después de haber recogido una cosecha bastante singular. Se trata de una papa gigante con forma de pie. El sorprendente tubérculo de 8 kilos dejó perplejos a Marley y a Paulo Siquinel. Ellos quedaron aterrorizados con el extraño hallazgo y no dudaron en compartirlo con sus vecinos. La imagen de esta popular papa se ha viralizado rápidamente en internet. Continuamos con el informativo. El gobierno de Ecuador ha convocado a 13 cancilleres de América Latina, incluido el de Venezuela, a una reunión para tratar los altos índices de migración venezolana. La cita se llevó a cabo, o se va a llevar a cabo, en Quito del 17 al 18 de septiembre. A esta convocatoria han sido citados funcionarios de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y también la Organización Internacional para las Migraciones. Jean Paul Bardellini, desde la capital ecuatoriana, tiene el desarrollo de la información. Jean Paul. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Así es, el gobierno del Ecuador ha aclarado que la decisión adoptada para exigir los pasaportes a los ciudadanos venezolanos que intentan ingresar al país es absolutamente legal y no discriminatoria. De hecho, el canciller José Valencia asegura de que ya el 80% de los cerca de 600,000 ciudadanos venezolanos que ingresaron en los últimos meses a Ecuador lo han hecho con ese documento, que exigir ese documento como requisito es evitar precisamente que los ciudadanos migrantes venezolanos sean víctimas de redes de corrupción. Pasaportes son documentos de identidad que tienen estándares internacionales y son mucho más difíciles de falsificar o de modificar. Es por eso que la decisión se tomó en ese sentido. El pasaporte es además un documento de identidad que está también reconocido en la propia Ley Orgánica de Movilidad Humana. Y finalmente, lo que les decía hace un momento, pero que es importante que lo recalque, un 80% de venezolanos están ingresando al Ecuador utilizando ya pasaporte. Pero además anunció que el Ecuador ha tomado medidas para que hayan ciertas excepciones, sobre todo en casos de niños que puedan ingresar al país al no tener pasaporte, pero que necesitan que uno de los adultos con los que ingresan sí lo tengan, o en casos de reunificación familiar. Estos tienen un tratamiento particular, puesto que no se les exige este documento de identidad si sus padres portan uno.
Asimismo, otra de las decisiones complementarias, el miembro de una familia contiene el pasaporte para ingresar al Ecuador, todo el resto de la familia también se ven beneficiados por este ingreso sin que se le requiera el mismo documento de identidad, es decir, el pasaporte. Igualmente, para ciudadanos que ya se encuentren venezolanos dentro del Ecuador, ellos pueden convocar, llamar y reunificarse con otros miembros de su círculo familiar. Pero además el Ecuador insiste en que este es un tema de grave preocupación para toda la región y por eso se convoca una reunión urgente el 16 y 17 de septiembre próximo de cancilleres y autoridades migratorias de los países de Sudamérica. En este encuentro de 2 días de nivel técnico se buscará entre todos los países buscar y discutir distintos temas que atañen a la migración masiva de los venezolanos. Temas de control migratorio, de flujo de personas, pero también cuestiones de orden social que para todos nosotros, para todos nuestros países, estoy seguro, son prioritarios. Atención a menores, atención a personas discapacitadas, en fin, una serie de consideraciones de orden social. Esto mientras la justicia ecuatoriana analiza la posibilidad de un recurso de amparo que detenga esta medida de pedido de pasaportes a pedido de la Defensoría del Pueblo, aunque esa diligencia ha sido diferida para los próximos días. Por eso el gobierno de Lenín Moreno Garcés espera que se mantenga vigente esta medida, aun cuando garantiza que los ciudadanos venezolanos acá en territorio ecuatoriano tendrán toda la ayuda y también la atención humanitaria que sea requerida. Esa es la información que tenemos desde la Cancillería de Ecuador a esta hora. Ustedes van a continuar con más aquí en NTN 24. Buena tarde para todos. Una buena tarde, Jean Paul. Gracias por ese reporte. Ahora hablamos de una grave denuncia de los militares venezolanos que, según el gobierno de Iván Duque, invadieron territorio colombiano el pasado domingo, habrían obligado a desnudarse a 2 adultos mayores. Estos hechos han sido denunciados luego de que la Cancillería colombiana condenara la incursión de 2 helicópteros de Venezuela y unos 30 uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana al municipio fronterizo de Tibú, en el departamento del norte de Santander, en el nororiente de Colombia. Un habitante de la zona aseguró que los militares venezolanos intimidaron a la población. Según su testimonio, los uniformados requisaron a los pobladores, argumentando que realizaban un operativo antidrogas. Y por su parte, ¿qué ha dicho el gobierno de Venezuela? Ha rechazado a través de un comunicado la acusación de las autoridades en Colombia. En este documento, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirma que Caracas, ahí que no se ha registrado una incursión aérea ni terrestre, así también como ningún acto violatorio de la soberanía nacional. Insisten en que sus fuerzas militares mantienen una presencia efectiva en la zona de la frontera con Venezuela para contener la violencia y el narcotráfico procedente de Colombia. Venezuela califica de falso positivo supuesta incursión aérea en territorio colombiano. La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el comunicado de prensa publicado el día de ayer por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y no tiene dudas en calificar como un nuevo falso positivo la información sobre la supuesta incursión de aeronaves de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en territorio colombiano. Al respecto, Venezuela asevera con firmeza que no ha existido incursión aérea ni terrestre de ningún tipo, así como ningún otro acto violatorio de la soberanía nacional del hermano país. Hablamos ahora de un hallazgo bastante escalofriante en Cancún, una de las ciudades más visitadas por turistas en México. 5 bolsas negras con restos humanos fueron encontradas en diferentes puntos de la ciudad, según reveló la Fiscalía del Estado de Quintana Roo. Otros 2 cuerpos sin vida fueron hallados en el interior de un taxi. Los índices de violencia en este lugar, en México, han aumentado por disputas entre el cártel Jalisco Nueva Generación y los Zetas. También otros grupos criminales que buscan el control de las rutas del narcotráfico. Estados Unidos y México habrían finalmente alcanzado un acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN. Este jueves la Casa Blanca va a anunciar avances importantes en las conversaciones entre ambos países, de acuerdo con el portal estadounidense Político. Según ha adelantado este medio, el presidente Donald Trump estaría presente en el anuncio que deja abierto el camino para que Canadá se una a las negociaciones que buscan modernizar el pacto comercial trilateral. Estados Unidos y México se habrían comprometido a alcanzar un trato antes de que concluyera el mes de agosto.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció uno de sus proyectos más polémicos, la reforma tributaria. El jefe de Estado va a buscar realizar cambios estructurales en el sistema de impuestos del país. Enseguida, la noticia con Juan Pablo Monsalve en Santiago de Chile. Adelante, Juan Pablo. Hola, ¿qué tal, televidentes de NTN 24? Pues hace solo minutos aquí en el Ministerio de Hacienda, Felipe Larraín, el jefe de esta cartera, pues entregó pormenores de este proyecto de ley que fue anunciado en cadena nacional, tal como ustedes lo señalaban, por el propio presidente Sebastián Piñera. Tal vez uno de los puntos más polémicos de esta iniciativa es la imposición que se le haría a plataformas digitales como Spotify y Netflix. Vamos a revisar lo que dijo el ministro Larraín al respecto. La mejor forma, y lo que hemos visto en la experiencia internacional, es que esto se haga la retención en el cargo en la tarjeta de crédito. Esto no aplica al transporte de pasajeros, esto aplicaría a temas como, por ejemplo, Netflix. Cosas como Netflix, como Spotify. Es que Uber y Cabify están exentos de impuestos a los pasajeros. Otro de los puntos destacados dentro de esta propuesta está la creación de la Defensoría del Contribuyente. Larraín también entregó pormenores sobre esta medida. Se crea la Defensoría del Contribuyente para velar por el respeto y la observancia de los derechos del contribuyente en relación con el servicio. Sabemos que las pymes y muchas personas naturales no tienen las posibilidades de contratar asesores, abogados, tributaristas, contadores y una gama de estos profesionales para poder apoyarlos, ayudarlos en su relación con el servicio. Desde la oposición han señalado que rechazarán al interior del Parlamento este proyecto de ley. Aseguran que de una u otra forma esta iniciativa afectará de manera directa el recaudo fiscal. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Una buena tarde también. Gracias por ese reporte, Juan Pablo. Nueva pausa en esta emisión de noticias y cuando regresemos, el pilar que quedó en pie tras el colapso de un puente en Italia mantiene en alerta a las autoridades. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. En Italia piden demoler los restos del puente Morandi en Génova, que colapsó el pasado 14 de agosto con un saldo de 43 víctimas fatales. La comisión del gobierno que investiga las causas de este accidente asegura que de esta manera podrían evitarse futuros desplomes en la zona afectada. Agrega que uno de los pilares de la estructura corre el riesgo de derrumbarse. El puente fue construido sobre edificios residenciales. Cerca de 600 vecinos han tenido que ser desalojados. Conmovedor rescate de un cachorro en medio de las inundaciones que afectan el sur de India. Ahí está el momento en el que el animal, que se encontraba rodeado de agua, es sacado dentro de una cubeta por habitantes de la región de Kerala. En esta zona, ahí se viven las peores inundaciones ocurridas en más de 100 años. La emergencia ha dejado al menos 383 muertos y ha forzado a casi 1 millón de personas a buscar refugios en campamentos temporales. Las monjitas en Dublín, en Irlanda, preparan las hostias antes de la visita del Papa Francisco este fin de semana. Después de mezclar los ingredientes, una máquina crea las láminas para la comunión, que luego se cortan y se clasifican antes de ser empacadas. El Papa va a reunirse con víctimas de abuso sexual del clero durante este viaje. Los escándalos en varios países enlodan a la Iglesia Católica en su peor crisis de credibilidad en más de 15 años. El pontífice estará en Dublín después de 40 años de la última visita papal. El gobierno de España quiere cumplir con una propuesta aprobada en el Congreso de los Diputados en el 2017, que ordenó la retirada de los restos del dictador Francisco Franco, que gobernó España desde el 36 hasta el 75. Grupos de izquierda en el Congreso han expresado su rechazo
a que el cuerpo del militar tenga un mausoleo especial financiado con fondos públicos. Enseguida las reacciones desde España con Marcelo Moncayo. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. Este viernes en el Consejo de Ministros, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aprobará un decreto ley para ordenar la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Esta situación ya está generando fricciones entre la clase política y también entre la ciudadanía. Este viernes el Consejo de Ministros aprobará un decreto ley para ordenar la exhumación y retiro de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, un mausoleo que se financia con fondos públicos. Esta decisión se toma luego de que el Congreso de los Diputados del año pasado aprobara una proposición no de ley en donde se pedía esa acción. El Partido Socialista considera que un país democrático no puede destinar un espacio como este a un dictador que gobernó el país desde 1936 hasta el año 1975. Para sacar al dictador del mausoleo, para que deje de ser el mausoleo de un dictador. Es que en España, que es una democracia plena, que llevamos, como les decía antes, 40 años, que este año cumplimos los 40 años de la Constitución, lo que no se entiende es pues que se siga teniendo un mausoleo a un dictador, mientras seguimos teniendo a 115.000 personas en fosas, en cunetas, que nadie sabe dónde está. Eso es lo que no se entiende, lo que no se explica. Este decreto ley debe ser ratificado en el Congreso de los Diputados. Partidos políticos como Ciudadanos podrían abstenerse de aprobar esta exhumación, pues no tienen claro el fin que tendría el Valle de los Caídos luego de retirar los restos de Franco. Nosotros siempre decimos que no tiene sentido que en un país que es democrático pues haya monumentos a alguien que ha mantenido una dictadura durante tantos años. Eso siempre lo hemos dicho y por tanto yo creo que transformar eso, lo que tenemos a día de hoy, ese monumento a un centro, un espacio, un museo, una institución donde realmente se reconozcan los otros valores, los valores de la concordia, de la reconciliación, nos parece que desde luego es lo que le toca hacer a España a día de hoy. El Partido Popular, en cambio, lo tendría claro, votaría en contra de este decreto. Amigos televidentes, lo dicho, este decreto ley deberá ser ratificado en el Congreso de los Diputados. Por ahora, solo los grupos de izquierda y los independentistas han asegurado que votarán a favor. Este es del informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. El fenómeno de las selfies sigue en aumento gracias a los smartphones equipados con cámaras cada vez mejores. La tecnológica china Huawei, en su más reciente lanzamiento, ha presentado un dispositivo único que cuenta con una cámara frontal de 24 megapíxeles e iluminación en 3D que promete una excelente experiencia para los amantes de los autorretratos. En NTN 24, aquí les entregamos los mejores tips para que ustedes en casa obtengan fotos de máxima calidad con el Huawei P20 Pro. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Lina Parra y me encuentras en todas mis redes sociales como Lina Infinitea. El día de hoy estamos aquí en Cereal Vibes para enseñarles algunos tips de cómo hacer sus selfies mucho más bonitas, mucho más interesantes con el nuevo Huawei P20 Pro. El primer tip es preparar nuestro equipo para realizar nuestra selfie. Y aquí es súper importante que limpiemos tanto la cámara trasera como la delantera y que luego verifiquemos que estemos en el modo correcto, que en este caso es retrato. Ahora, para que nuestra selfie quede de una muy buena calidad, debemos revisar la resolución, que esté en la mayor o el más alto posible, que en este caso son 24 megapíxeles. Lo segundo que debemos hacer es el ángulo. Es muy importante que podamos reconocer cuál es nuestro lado más fotogénico, más agradable de la cámara. Y para esto lo que podemos hacer es coger nuestro celular, tomarnos una selfie cubriendo la mitad de nuestro rostro con la mano, repetir el ejercicio en modo contrario y luego revisar nuestras fotos. En la foto donde nuestros rasgos se vean mucho más bonitos, mucho más agradables, ese es nuestro lado fotogénico y el que debemos tener a la hora de tomarnos fotos. La iluminación es otro factor muy importante a la hora de hacernos nuestro selfie y con el Huawei P20 Pro y su inteligencia artificial en 3D, hacerte una muy buena selfie con una muy buena iluminación no es un problema. Veamos.
Estamos en el modo retrato, hacemos clic acá, dice 3D y nos vamos a iluminación suave. Esto va a resaltar de manera uniforme nuestro rostro. Luego tenemos el efecto mariposa, que va a resaltar y hacer ver nuestra piel muchísimo más radiante, y la iluminación de retrato dividida, que es para aprovecharlo y mostrar nuestro ángulo más fotogénico. El fondo es uno de los factores más importantes a la hora de hacer nuestra selfie porque la potencializa. Ahora, si lo que queremos es que nuestro rostro sea el protagonista, lo único que debemos hacer es activar el modo bokeh de nuestro Huawei P20 Pro. Entonces la activamos y listo, ya estamos preparados para ser el protagonista de nuestra selfie. Una de las opciones con la que podemos divertirnos a la hora de hacer nuestro selfie es el modo de embellecimiento facial, que lo podemos activar y podemos jugar en un rango de 1 a 10. Yo te recomiendo dejarlo en 5. Y bueno, si queremos que nuestra selfie sea mucho más perfecta, podemos irnos a mejorar selfie, tomarnos las fotos que el celular nos pide y de esta manera podremos jugar a ocultar nuestras ojeras, a resaltar nuestro cabello, a difuminar de manera muchísimo más detallada nuestras imperfecciones. Recuerda que la clave para obtener un muy buen selfie también está en tener un muy buen celular como este. Ya regresamos con el informativo.